Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola. Y hoy nos acompaña María Alba. Buenas noches, hola. Ingeniera agrónoma con la que vamos a hablar sobre el tema de agricultura y específicamente sobre el tema de agricultura orgánica. Hoy es 21 de septiembre de 2015 y un día como hoy, en 1919, nació Mario Bunge, físico, filósofo, epistemólogo y humanista argentino que es reconocido por su difusión y divulgación de la ciencia y por su crítica a las pseudociencias en general y algunos típicos de pseudociencia específico como al psicoanálisis, que él califica como pseudociencia, y otras pseudociencias como la parapsicología, la astrología y otras más. Sí, es interesante sobre todo la crítica que tiene Bunge al psicoanálisis, ¿no? Dice que es infalsable, ¿no? Que es una teoría que básicamente carece de experimentación, no sigue el método científico eh, y o sea, un modelo que únicamente se basa en la interpretación y no tiene experimentación y tampoco es mesurable, o sea, tampoco compara una cosa con otra y tampoco tiene definiciones operacionales. En psicología se requiere definiciones operacionales, o sea, definiciones que tú puedas medir en un laboratorio o en una observación controlada, ¿no? El psicoanálisis solamente es puramente interpretativo, es un manual filosófico para interpretar. Algunos psicoanalistas creen que es ciencia y hay que acusarlo de pseudocientíficos y otros dicen que no es ciencia y ahí no hay ningún problema, ¿no? Simplemente hacen filosofía. Bueno, pero no se puede polarizar de repente la cosa, lo que es ciencia y lo que no es ciencia. El psicoanálisis es parte actualmente, o quizás es porque ha evolucionado, actualmente parte de lo que son perfiles, inclusive utilizados para investigación de comportamiento humano. Por eso es que, yéndome un poco a la ciencia ficción, quizás ese es el prototipo de lo que vendría a ser después lo que propone Isaac Asimov con la psicohistoria, ¿no? Que se podría predecir el comportamiento humano a partir del movimiento de la masa humana. Entonces yo creo que ha evolucionado. Quizás Mario Bunge lo estableció cuando estaba en pañales y cuando obviamente en esa época había unos tratamientos que se consideraban bárbaros a solamente 20 años de haberlos hecho, ¿no? No, el psicoanálisis plantea muchas ideas interesantes que se adoptan en la psicología, ¿no? El hecho de la relación psicólogo-paciente, la transferencia, la contratransferencia. Freud creo que achunta, y en eso están de acuerdo los neurólogos, en la que la mayoría de la psique es inconsciente, ¿no? Que podemos acá en la guía escéptica fomentar la racionalidad, pero la mayoría de decisiones las tomamos de manera emocional, ¿no? O sea, que tenga ideas válidas, como las pudo haber tenido Demócrito o Empédocles, no quiere decir que sigue método científico, ¿no? El método científico requiere de experimentación y requiere de comparación numérica, ¿no? El psicoanálisis no hace eso, ¿no? El psicoanálisis comenzó, digamos, Freud era neurólogo y de ahí fue evolucionando como una escuela que se fue inclusive separando de las universidades. Ahora ya prácticamente no se enseña psicoanálisis en las universidades, es una escuela y cada escuela es distinta, ¿no? Se ha diversificado en diferentes prácticamente sectas, ¿no? En la de Winnicott, en la de Lacan y en todos los libros que uno pueda revisar el psicoanálisis actuales. No hay medición, no hay cuadros, no hay comparación, no hay definiciones operacionales, lo que hay es interpretación a partir de parámetros que plantea Freud o Hume o el psicoanalista que se siga, y a partir de esos parámetros se filosofa, ¿no? Y se determina qué patología o qué interpretación es útil para un paciente o para el otro. Critica también la psicología evolutiva. Según él, la psicología evolutiva tampoco es ciencia. ¿Qué opinas tú, Víctor? Hay otras personas como Steven Pinker, del que hablamos la semana pasada, que promueve y propaga la psicología evolutiva, es un psicólogo evolutivo. Sí, justamente mi tesis sobre transhumanismo me dedico a criticar la psicología evolutiva como la plantean sus creadores. En este momento no me acuerdo, pero podría poner el enlace.
La primera idea era de que nosotros heredamos unos módulos comportamentales que de alguna manera, el problema es que no se conoce el mecanismo por el cual se heredan esos módulos, y también se sabe que el cerebro, que la arquitectura cerebral se da no por determinantes genéticos, sino por estimulación medioambiental, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay algunos instintos, creo yo es innegable, que tienen base genética, ¿no? Pero ya el heredar estos módulos de comportamiento, como puede ser no sé, la imagen del padre o la imagen de la madre o cosas un poco más elaboradas, ahí eso todavía no se ha podido develar, ¿no? Pero poder explicar algunos comportamientos como el ser violento, como el ser celoso, evolutivamente yo creo que se puede hacer con mucho éxito, porque se observa ese mismo comportamiento en otras especies sociales. La crítica principal, creo yo, a la psicología evolutiva es la psicología medular, ¿no? O sea, modular, perdón, de módulos que se heredan, ¿no? Pero la psicología evolutiva actual trabaja básicamente con la genética e intenta encontrar patrones genéticos, que es distinto, ¿no? Yo pienso en la psicología evolutiva, que a veces no tengo muy claro exactamente qué es la psicología evolutiva, pero por algunas cosas que escucho parece que no tiene muchas predicciones. Entonces me parece como una serie de explicaciones en base a cosas observadas en la naturaleza para poder explicar comportamientos, pero no sé si tiene predicciones. Una de las críticas que se le hace mucho a la psicología evolutiva precisamente es eso, que absolutamente todo, o sea, bueno, también hay que separar entre lo que dicen algunos y otros, ¿no? Pero que todo se puede explicar, pero se explica es post facto. Una vez que ya sucedió, lo explican. O sea, dicen, claro, este trait que tienes tú, este comportamiento puede ser explicado por esta y otras razones, y cuando éramos cazadores-recolectores teníamos ese trait que se desarrolló para sobrevivir, y por lo tanto ahora te comportas así, pero es porque ya viste el comportamiento. Pero como dices, no puedes predecir cómo se va, o sea, qué características se pueden esperar dado que existe un trait heredable o no. O sea, la idea es que el comportamiento humano se basa, es un poquito determinista también, ¿no? Se basa de características heredables, hereditarias, genéticas básicamente. O sea, es genética y ambiente, pero hay características que muchos de los comportamientos humanos están basados en genética. Que evoluciona o se modifica o muta o ha mutado antes, ¿no? Por el ambiente en el que se ha desarrollado. Obviamente en un periodo anterior, cuando éramos cazadores-recolectores. Claro, no, es un poco difícil negar la funcionalidad que tienen conductas instintivas como los celos, como la violencia, inclusive el mentir, ¿no? Que se da en todos los primates, ¿no? Pueden tener una ventaja evolutiva, ¿no? Así como con otras positivas como cumplir las promesas o sea, devolver los favores, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay esos instintos que son muy básicos y que se perfeccionan con la cultura, con el aprendizaje dentro de una sociedad, ¿no? Sea animal o humana, ¿no? Entonces es difícil saber hasta qué punto llega la genética y hasta qué punto es aprendido. Ahora ya se habla de una falsa dicotomía, ¿no? No es que las cosas sean genéticas o las cosas sean aprendidas, sino que las cosas aprendidas no sean en el vacío, sean en interacción con los genes, ¿no? Los genes se activan, depende de determinado ambiente, ¿no? Entonces, hay un factor intermedio que es la epigenética, ¿no? Entonces uno puede tener cierta predisposición, digamos, genética, pero si no se dan el ambiente, si no se activan los genes, si no se da una epigenética determinada, entonces no va a desarrollar con la fortaleza que debería desarrollar esos instintos, ¿no? Suerte. Me han hecho acordar esa fábula de Sopo, de un burro que andaba por el campo y estaba ahí hurgando y de repente sopló una flauta que estaba tirada en el gras. Y después dijeron, un burro flautista. Disculpando la analogía quizás, pero entiendo que si un niño tenía genéticamente la disposición a la música, genéticamente, nada de medio ambiente, sería de mucha suerte pero está en un sitio bárbaro que no hay nada, entonces es una suerte brutal que se encuentre con una guitarra, con una flauta, con algo, y en qué momento hace clic la genética con algo que nunca ha conocido. Eso me lleva al otro detalle, que también existe la teoría de la memoria genética, la memoria que se transmite
hasta la separación espermática del padre y la separación del niño en el parto de la madre. Es una memoria que se dice que es genética y que puede ser llevada a través de la progenie año tras año, ¿no? Y que tiene una carga genética, pero la carga genética también tiene una memoria sensorial. Por eso que una gente habla de vidas pasadas y otra dice, no son vidas pasadas, no son reencarnaciones, es memoria genética. Doble suerte, hay una cita de Daniel Kahneman en su libro de Pensar rápido, pensar lento, que dice que el éxito es igual a habilidad, bueno, estoy parafraseando ya, pero es así, el éxito es igual a habilidad más suerte. Y el gran éxito es igual a un poquito más de habilidad con mucha más suerte. Porque Bueno, eso de la memoria colectiva, no sé si está relacionado con el concepto de inconsciente colectivo de Hume, ¿no? Este es el seguidor de Freud, ¿no? Que pensaba que habían arquetipos, ¿no? El de la mujer o del hombre, ¿no? Que se transmitían, ¿no? Pero no hay un mecanismo por el cual se explique esa transmisión, ¿no? Se han identificado ciertas predisposiciones, por ejemplo, el poder reaccionar ante rostros. Los niños recién nacidos apenas pueden focalizar un poco y ver su entorno, responden ante los rostros, ¿no? Y pueden reconocer una serie de rostros. Y de hecho hay un programa que se activa, un programa genético que se activa con el estímulo, ¿no? Pero si nunca ve rostros, entonces no se va a activar, ¿no? O se va a activar de manera limitada. Y uno puede desarrollar la incapacidad de reconocer rostros, ¿no? Como le sucedió a Oliver Sacks, por ejemplo. Y, por ejemplo, Mozart, si Mozart nace en una tribu africana, donde solamente hay tambores, y donde no se le incentiva el uso a la música, yo creo que Mozart tendría un buen ritmo. Sería tal vez uno de los mejores, una de las mejores personas que toque tambor en la tribu, pero no llegaría ni cerca a lo que hubiera podido ser si hubiera nacido como nació en un ambiente donde se le estimuló la música desde muy niño, ¿no? Y hablando sobre psicología evolutiva, justo Steven Pinker tiene una tesis sobre la adquisición del lenguaje, ¿no? Dice que el lenguaje no se aprende, sino que se adquiere, que nosotros tenemos una estructura cerebral que está preparada para adquirir el lenguaje. Y es por eso que un niño puede adquirir cualquier idioma, cualquier lenguaje, y que también se puede atrofiar. Si una persona... Hay un par de casos, por lo menos, ¿no? De niñas salvajes, no me acuerdo cómo se llama, esos casos de las niñas salvajes, que una vez que fueron reinsertadas a la sociedad, ya habiendo pasado toda su etapa de aprendizaje, no pudieron nunca incrementar su vocabulario. Ahorita no recuerdo exactamente cuántas palabras llegaron a aprender, pero sí, fue mínima o nula. Sí, en el caso de los niños lobos y todo eso que se les llama, no llegaron a vocalizar, no pudieron, pero eso es por un aprestamiento adquirido, pues. No, claro, pero el punto es que, o sea, tienes la capacidad de adquirir el lenguaje, pero si es que no lo adquieres en la etapa en la que deberías haberlo adquirido, claro. No lo vas a adquirir. Exacto, eso se llama impronta, ¿no? O sea, hay un momento específico en el desarrollo donde se puede activar cierta epigenética y de ahí ya no, ¿no? Entonces, es importante que haya buena estimulación en todas las etapas y dar, digamos, tareas a los niños y inclusive a los bebés, ¿no? Tareas que puedan acelerar este proceso, ¿no? De adquisición de lenguaje y de inteligencia en general. Bueno, cerrando el tema de Mario Bunge, recomiendo su libro más conocido, que creo que es el más conocido, es La ciencia, su método y su filosofía, en el que Mario Bunge expone que, lo que para él debe ser entendido como ciencia y lo que no es ciencia, expone cuáles son las bases de la ciencia, cuál es el tipo de pensamiento que se debería esperar de la ciencia, habla sobre que necesitamos tener más filosofía de la ciencia, sobre el hecho de que de los científicos deberían hacer más filosofía y a la vez los filósofos deberían saber más de ciencia, que no deberían ser dos áreas completamente separadas y excluyentes. Y habla un poquito también sobre las pseudociencias, pero no entra de lleno, ¿no? Es más en sus charlas cuando habla sobre esto. Y por cierto, Mario Bunge también critica a Richard Dawkins, critica la teoría de Dawkins del gen egoísta, que ya tiene otros críticos, ¿no? Tiene bastantes críticos, pero la mete más o menos dentro de la misma bolsa de los psicólogos evolutivos y dice que la teoría de Dawkins no tiene asidero, que es algo así como
una ocurrencia o casi, no fantasía, que dice ficción. ¿Qué es ficción? No olviden que a veces la ciencia ficción a veces es superada por la realidad, ¿no? Sí. Ah, Bueno. Sí, la ciencia suele ser contraintuitiva, ¿no? ujú. Y suele, Larga vida y prosperidad. digamos, retar nuestra noción del sentido común. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de fondo, que es la agricultura, para lo que hemos traído a la invitada, a nuestra invitada especial, María. Ingeniera agrónoma que lleva 27 años trabajando con cultivos aquí en Perú. Bueno, ¿qué cosa es la agricultura orgánica? Pues entramos a ello. Es el tratamiento de un ecosistema sin el uso de venenos sintéticos. O sea, estoy tratando de dar una definición que no es, pues, de repente la normal, si se quiere. ¿Por qué? Porque los orgánicos sí utilizan venenos orgánicos, ¿no? En algunos casos la rotenona, aunque ya se acaba de prohibir en septiembre del año pasado, el tabaco, ajíes, las pepas de palta, que no es que sean pues artesanales, ¿no? Se pueden hacer de manera industrial porque son venenos activos. Se utilizan las flores de crisantemo que tienen un veneno activo. Es decir, sí hay una lucha bioquímica también en el terreno orgánico, pero ¿cuál quizás sea quiero concentrarme hacia la diferencia? La diferencia está que son productos que de un modo u otro se metabolizan en el medio ambiente y no es lo mismo que un producto que es no metabolizable o que se transforma en sustancias peores, que es lo que sucedió con la primera generación de insecticidas. O sea, no existe organismo vivo en el planeta que no tenga DDT, por ejemplo. Y eso se supo, por eso que Raquel Carson escribe Primavera Silenciosa, en uno de los primeros libros que advirtieron. Sí, es el primer libro que hace un ataque hacia esto, porque simplemente dejaron de haber aves después de la Revolución Verde del 70, cuando empezaron a aplicar DDT, y por contaminación cruzada empezaron a esterilizar a cuanta ave había. Obviamente las más débiles fueron las primeras, porque son productos que no metabolizan. Para empezar, Tienes que hablar sí, como si no tienes que- supiéramos nada. Sí, porque Ya, no sabemos nada. me aterra, si quieren, porque esto era Voz Populi. Vamos a ver, o sea, habla video, que la generación no era ni idea. La Revolución Verde, en los años 60 y tantos, fue cuando empieza el uso prolongado de DDT, Aldrin, Dieldrin y una serie de insecticidas, y o maravilla, de repente mataban a todas las plagas. Lo que no se estableció fue el impacto de estos insecticidas, en los ecosistemas. ¿Estos insecticidas de qué nacen? De residuos de gas mostaza, de residuos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial e inclusive durante la Primera Guerra Mundial. Mira, pero eso ya sucedió, eso ya pasó. Pero eso No. fue en los años 60, Claro, ¿no? Ya eso se dejó de pasó, usar. Claro. Pero recién se prohibió el DDT hace unos 10 o 15 años. Ya, pero ¿qué tiene eso que ver con la agricultura orgánica ahora? No, pero el DDT todavía es utilizado activamente en la lucha contra la malaria aquí en el Perú te podría decir casi hasta el 2000, porque tuve la ocasión de poder ver los inventarios. Entonces, en contraposición, la agricultura orgánica lo que busca es el uso activo de productos provenientes de la naturaleza para control dentro de un ecosistema. Ajá. Entonces, no productos que simplemente usen el papel de biocidas. ¿Qué viene a ser el biocida? Es un producto que mata todo, cualquier cosa, lo que encuentre. Por ejemplo. Todo. No, por ejemplo, ¿qué producto? Por ejemplo, productos modernos, podríamos hablar de Folidol. Todavía tú escuchas borrachito, se mató con su Folidol por ahí, por una decepción ¿Qué cosa es amorosa. Folidol? Es un veneno raticidas, una serie de venenos que se utilizan en campo, que ese es el otro detalle. Antes cualquier ciudadano, hace solo 20 años, si yo le decía Folidol, le decía DDT, Aldrin, lo reconocían. Ahora, la desconexión que hay de los seres humanos con respecto a un mínimo de conocimiento de lo que usan en el campo ya es aterradora. Ya están al nivel de cuando le dicen dibuja un pollito, hace un muslo. Bueno, pero ¿por qué era necesario usar DDT contra la malaria? Por los mosquitos. Entonces no era algo malo usar DDT contra la malaria.
era malo usar el primer veneno que se les ocurrió. Pero en esa época, o sea, pero poniéndonos en el contexto de si te están muriendo, tienes un montón de mosquitos con la obviamente, el malaria, 30% de la entre humanidad... no usar nada o usar DDT, pues Correcto. uso DDT. Correcto, pero O sea, uso lo que tengo a la mano. Es como pero que no podemos realmente- es que no podemos ser tan inductivos. Tú tienes una infestación de cucarachas en tu departamento y también pasaba ese nivel y metías DDT. Podías primero decir un momentito, el DDT, ¿voy a poder yo reingresar a mi departamento a vivir? ¿Qué otra cosa podría utilizar? De repente un gas menos tóxico, un insecticida más volátil. Ah, bueno. O sea, un mínimo de análisis antes de esto lo mata todo, vamos a matar todo. Está bien, se dice que el 30% de la humanidad, hablando en términos democráticos, hasta que han vivido hasta hoy, el 30% ha muerto por malaria. ¿No? El 30% por lo menos ha muerto por malaria porque todo el planeta en zonas cálidas moría por malaria. O sea, está bien que tengo una hayan duda. usado DDT. Dime. Sí, según lo que reviso, prácticamente ha desaparecido el uso de DDT a nivel mundial y se sospecha que se usa en India, en el norte de Corea y tal vez en algunos otros lugares. Es un estudio del 2008, pero definitivamente ya no se usa en el Perú, aparentemente. Por eso te decía, hasta el Y 2000 segundo, probablemente. la agricultura orgánica también, según leo, también usa fertilizantes y pesticidas, ¿no? Entonces la diferencia es por qué es buena entonces, a comparación acabo con de- la acabo de agricultura mencionarlo. genéticamente modificada. Precisamente, no, espérate, esa es otra cosa. Pero primero, acabo de mencionar, es el uso de insecticidas y fertilizantes que estén en un entorno en el cual metabolicen y reingresen al ecosistema y sean metabolizados por el ecosistema. A partir de eso quiero hacer 3 lineamientos. Uno, la agricultura orgánica, lo que no tengo ganas. Uno, la agricultura orgánica es mejor para el ecosistema, es mejor para la salud, porque yo he leído que aparentemente para la salud no es mejor. No hay cambios, no hay ningún estudio y de hecho un estudio de 200, una revisión de 240 estudios muestra que no hay diferencia entre las personas que consumen productos de agricultura, entre comillas, normal y productos de agricultura orgánica. O sea, desde el punto de vista de la salud no parece haber un beneficio. A ver, te hago una contrapregunta solamente para poder no hacer muy largo el debate y de repente concentrarnos más. ¿Por qué se hacen los ensayos de laboratorio en ratones? ¿Alguno ¿Para de qué? los tres sabe? No entiendo. ¿Por qué no? No para qué. ¿Por qué se usan ratones en los ensayos de laboratorio? Porque son somos- La suficientemente respuesta es muy parecidos a los simple, humanos. ¿no? No. Son muy parecidos a los seres humanos No, y digamos, es conveniente hacerlos con ratones en vez de con seres humanos. no. Entonces, ¿por qué? Lo único que tienen en común con los seres humanos que son mamíferos. Dos, porque tienen un periodo de vida muy corto y todo está acelerado en ellos. Entonces, si ellos se les va a inocular cáncer, lo van a desarrollar en Claro, días sí. y un ser humano lo va a desarrollar en décadas. Entonces, puedo decir sí, pero no. ¿Por qué? Porque un ser humano, para que me digan que hay un resultado a través de la alimentación, tienen que pasar toda la vida del ser humano para poder decir, en estas condiciones, estos seres humanos efectivamente estuvieron mejor y estos efectivamente no. Por eso es que cuando alguien quiere contrarrestar esto, pues yo te digo, puede ser. Pero estamos hablando de un ser humano que tiene que desarrollar una condición física durante 40, 60 o 70 años antes de poder decir efectivamente le ha hecho bien ser vegetariano, le ha hecho bien ser vegano o le ha hecho bien comerse su bistec todos los viernes. Porque no hay un estudio que abarque 40 o 60 años. Son pruebas de 3 meses, de 5 meses. ¿Qué pasa si la persona estaba intoxicada de algo y en ese tiempo todavía se está limpiando cuando ya llegaron los resultados? O sea, todavía falta mucho por... Pero Digamos, sí hay si estudios, es que ¿sabes? alguien De hace- productos orgánicos y productos genéticamente modificados que tienen No, pero, décadas. espera, Víctor, Sí otra hay en cosa es que seres humanos. tenemos que diferenciar o sea, no es una dicotomía producto orgánico y versus producto genéticamente modificado. Puede ser un producto no genéticamente modificado y aún así no ser un producto orgánico. Uno, que quiero centrarme solamente a hablar de la agricultura orgánica en la que se trata sobre el uso o no uso de pesticidas o elementos adicionales para el control de plagas o el control entre comillas, mejoramiento de las plantas a crecer.
los alimentos genéticamente modificados, en teoría, podrían ser, bueno, según esta definición, podrían ser orgánicos, ¿sabes? Pero espera un momento. Si tú tienes un tomate genéticamente modificado y lo crías sin echarle pesticidas, ya. Por otro lado, puedes tener un tomate no genéticamente modificado y echarle pesticidas. O sea, quiero hacer la diferencia de que no son dos categorías. O sea, la negación de producto orgánico no es genéticamente modificado. No significa o como orgánico o como genéticamente modificado. Puedo simplemente comer no orgánico ni genéticamente modificado. O sea, como del mercado y punto. Ya, mira, A ver, estés hablando... A ver. hagamos algo, las cosas mucho más simples, porque si no vamos a poner terminología, hagámoslo con ejemplos bien sencillos, ¿ya? Vamos con bien sencillos. Ya, un tomate. Pregunta para Mari. Agarras un tomate, que es orgánico, no, pero que no es genéticamente modificado. El problema que tenemos y que yo he tenido todos estos años es... Yo no soy pues una abanderada de nada, por si acaso. O sea, no soy maniática de nada, pero no es que o eres orgánico o comes genéticamente modificado. Puedes no ser orgánico, eso no me interesa. Pero el tema es que hay que establecer solamente 3 pautas. Tú puedes cultivar un tomate, volvemos al tomate, tu tomatito. Y es tu decisión, este tomatito, hacerlo o no hacerle un manejo orgánico. Pero si traes un tomate genéticamente modificado, no tiene nada que ver con el tomate original. Porque ese tomate puede tener inyectado un gen, ya, que lo hace insensible a los herbicidas. Puede tener un gen que tenga un virus que evita que le entre una bacteria. Puede tener un gen que lo envenene al tomate como planta para que no entren los gusanos y se lo coman. O sea, y muchas veces ese gen no pertenece a su mismo reino. ¿Por qué? Porque el tomate ¿Cuál sería el problema con eso? O sea, al final vas a utilizar menos pesticidas. Todavía sigo sin problemas con eso, ¿ah? Yeah. Pero aquí hay un problema que yo lo he discutido con personas que llevan doctorados en manejo genético o modificación genética. ¿Sabes cuál es mi problema? Porque si no nos metemos acá horas a hablar al respecto y ya nos estamos saliendo del tema al que vine a hablar, que es agricultura orgánica. Pero voy a hacer una precisión. Tú puedes pintar tu casa de morado si tú quieres, pero no salpiques mi casa. Puedes tener un león de mascota, pero no me coman, que el león no se escape y me coma a mí. ¿A qué voy? La irresponsabilidad más absoluta es sacar plantas que tienen polinización abierta al ecosistema. Porque si yo no quiero comer un maíz que en su gen está el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que ataca a cualquier lepidóptero. ¿Qué cosa es un lepidóptero? Mariposas, ya sean nocturnas o diurnas, mariposas, que son las que atacan el maíz. Porque el polen del maíz es arrastrado por los vientos en todo el planeta. Y por lo tanto yo puedo terminar perdiendo la pureza genética de mi maicito, pilpi, que lo uso para mi cancha, porque vino el viento desde Norteamérica, me trajo con la monarca hasta México, de México vino con otra paloma, con no sé qué cosa, y ese polen contaminó a mi polen y le quitó esa pureza que yo apreciaba como genética. ¿Quieres hacer organismos genéticamente mejorados? Bien, ¿quieres comértelos? Cómetelos, pero no me obligues a hacerlo a mí. Es una irresponsabilidad total mandar soya, canola, maíz, piñas, plantas que pueden alterar el ecosistema ajeno. Oye, pero con la misma lógica es una completa responsabilidad hacer cualquier tipo de agricultura abierta, porque basta que tú cruces, no genéticamente modificado, pero tú sabes que podemos hacer híbridos, basta que te cruces un híbrido, hagas una papaya, has elegido la mejor papaya y se cruza con otra, y yo tengo en mi campo y yo no quiero tener nada que ver con tu papaya, igual se va a cruzar. Entonces, bajo esta misma lógica no deberías tener ningún cultivo abierto. O planto mi planta de marihuana en el techo y hay alguna macho cerca que bota su polen y me malogra Correcto, pero siempre, la cosecha, sí, ¿no? Entonces tendría que prohibir que la gente tenga plantas de marihuana macho. No tiene nada que ver con eso, porque estamos hablando de marihuana y marihuana. No, pero mi caso sí es, porque mi caso es en el caso de hibridación. En el caso ¿Cuál de es el problema con hibridación? Tú has dicho, yo simplemente es contarle que a mí, mi planta, no me la modifiquen. Ya, pues yo tengo una planta que no quiero que me modifiquen, por más que no sea, ya tu planta no es genéticamente modificada, sí, pero simplemente no me gusta tu planta. No quiero que nada, si una mosca se posó en tu planta, no quiero que se pose en la mía. Pero ahí vamos,
El ecosistema planetario evoluciona. Eso todos lo entienden y nadie lo puede parar. Por eso que genéticamente hay los dominantes, hay los recesivos, hay hibridaciones controladas, se han sacado ningún vegetal que comemos ahora es el mismo vegetal que vio un neandertal. Ha evolucionado por intervención del hombre. El problema está que la transgenia viene a trabajar sobre genes que nunca han estado presentes dentro de una planta y no sabemos sus efectos a corto, largo y mediano plazo sobre el ecosistema que reciben. Claro, el principio de precaución. El principio precautorio. Pero no hay ningún organismo genéticamente modificado. O sea, digamos, todos los organismos que comemos están de alguna manera modificados artificialmente. O sea, tú no puedes comer lo que comían los neandertales. Acá tienen ustedes que estar seguros de lo que hablan en términos... Los plátanos... el tomate, por ejemplo, silvestre, es el tomate de las lomas de la Chay, que es incomible, es amargo y nadie en su sano juicio perdería tiempo cultivando ese tomate. El tomate que consumimos, tanto los orgánicos como los genéticamente modificados, han sido modificados genéticamente antes. Los conceptos que están ustedes utilizando no son los... Es que aquí hay que ser exactos. Yo modifico genéticamente cuando hago clones, cuando hago injertos, cuando cojo el polen de una papa morada y se lo pongo al polen de una papa blanca, hago modificaciones genéticas. Claro, hibridación, ¿no? Abro eso, hibridaciones. Pero lo que yo no hago es coger un laboratorio a nivel genético, inyectar un bacillus, que es de otro reino, que no es vegetal, meterlo en un vegetal y hasta ahí bacán, porque es experimentación, es evolución de la ciencia y todo lo que tú quieras. Pero digo, oye, estos tomates salieron bacanes, mira que ya, los vamos a vender comercialmente y lo tiremos al medio ambiente, sin saber cómo va a afectar al ecosistema. No, entonces, eso sí, sin saber, se tiene que saber, pero si se respeta el principio de precaución, no tendría por qué haber ninguna diferencia entre clonarlo directamente tú o hacer un laboratorio. Yo no creo que ahí haya una diferencia sustancial y tendrías que probar qué diferencia sustancial hay y por qué por el hecho de haber sido hecho en un laboratorio es artificial y por qué el hecho de hibridarlo tú mismo, como hacían los incas, es natural y por eso es bueno. Porque siempre tú puedes hibridar caballos con burros, puedes hibridar perros con lobos, con zorros, cualquier canis. Puedes hibridar géneros parecidos, especies que pertenezcan a la misma familia. Pero si tú en un laboratorio metes el gen de una bacteria en el gen de un vegetal, estás inventando algo que nunca pudo existir. Un momento, ya teníamos el problema agarrado. El problema es, ya ustedes dijeron, ya al principio del precautorio no sabemos qué pasar, pero muchas de estas empresas que realizan, que cultivan o realizan experimentos entre comillas, creando nuevos cultivos transgénicos, sí hacen experimentación, hacen ensayos, o sea, no es que los lancen a tontas de locas al mercado. Pero sabemos que el FDA americana es un emporio de corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que estén cayendo todas las migraciones mariposa monarca de México? Porque no lo sé, porque son mariposas. ¿Qué sucede? Cuando han pasado por el maíz transgénico, resulta que la transgenia del maíz, como les repito, es un Frankenstein que nunca pudo Pero existir. eso lo sabes a ciencia cierta, que fue por eso que... ¿Sí? ¿Sabes a ciencia cierta? Sí, ¿por qué? Te digo por qué. Porque el Bacillus thuringiensis, que yo lo utilizo naturalmente, es una bacteria natural. Que uno... Pero que sea natural no quiere decir que sea buena, pues es una falacia. Todavía no te he dicho, o sea, ¿por qué? Te estoy diciendo, es una bacteria que naturalmente siempre mata a los gusanos a los que chapa. Siempre. Entonces, a alguien se le ocurrió agarrar la bacterita, macerarla, dijo, oh, qué maravilla, e hizo un insecticida que salió en los años 70 con el nombre de CIS, D-E-C-I-S. Y mucho éxito, ¿ah? Porque gusano que chapa, gusano que... Pero es una bacteria de contacto. Y no sale mucho del ámbito, ¿no? Y luego se metaboliza, le cae el sol y muere con el cultivo y luego se recicla. Pero ¿qué sucede? La mariposa monarca, para decirte por qué sí, es un gusano antes de ser mariposa. Y como cualquier gusano, come hojas. Y cuando comió maíz, se murió. ¿Por qué? Porque en la migración chapó cualquier
chapó cualquier maíz y todo el maíz tenía en su gen Bacillus thuringiensis. Y eso lo sabes confirmado. Claro, porque así se vende. Ese maíz es transgénico porque tiene, señores, ya no vuelvan a fumigar con Bacillus thuringiensis porque el Bacillus está metido dentro del maíz. Y todos son motivos en realidad comerciales. ¿Por qué? Porque... Ya, espera, Julio. Yo la verdad estoy muy confundido ahorita porque... No, es o que... sea, sí entiendo eso, entiendo esto, entiendo muchas cosas, pero me parece que estamos dando vueltas... Sí, por eso sobre lo mismo. Por eso le dije hace un Estamos dando momento, vueltas sobre lo mismo. nos hemos quitado completamente de la Sí, agricultura yo tengo orgánica. una opinión en general de lo que he revisado, o sea, no conozco estos casos particulares, parece que la mariposa monarca sigue viva, no sé, según lo que reviso acá, pero de lo que he revisado en general, los productos orgánicos tienden a utilizar más pesticidas porque a la hora que tú modificas genéticamente a la planta la puedes hacer resistente a determinados hongos o bacterias y ya no tienes que utilizar los generales. Punto 2, también utilizan menos agua, que los frutos genéticamente modificados tienden a utilizar menos agua y menos tierra y son más productivos. Por eso que en Estados Unidos los agricultores no están aliados entre sí, los agricultores compran la semilla más barata, ¿no? Y normalmente le compran a Monsanto. Monsanto es la típica compañía que todos los productos orgánicos se le tiran encima. Es de la compañía en agricultura la que más invierte en investigación. Invierte algo de $2 millones al día en investigación. Y tiene un perfil genético de todas las variaciones, ¿no? Y tiene, digamos, controles estrictos para que se respete el principio de precaución. Y a ellos no les importa si sacan el gen de una medusa o de un hongo o de cualquier ser vivo, porque todos somos primos hermanos y la genética se lee de la misma manera. O sea, el ADN de cualquier especie se lee con las mismas enzimas, ¿no? Entonces, así que no hay, mientras que se respete el principio de precaución y sea aparentemente más ecológico como es en términos generales, yo no veo ningún sentido en comprar un producto más pequeño, más barato, digamos más caro y que haga un mayor impacto en el medio ambiente, ¿no? Como los productos orgánicos. Ahí mira, en una cosa estoy de acuerdo. Y eso van a refrendar Julio y Aurora, que conocen mi postura hace tiempo. Los productos orgánicos no deberían ser más caros porque son orgánicos. Y saben que he defendido esa posición hace mucho tiempo. Es una falacia el tema de que estos productos no requieran más o menos agroquímicos. Lo que sucede es que Monsanto es uno de los mayores productores de glifosato. Entonces, produce soya. ¿Por qué? Porque uno de los mayores costos que se tienen en agricultura es combatir las malezas. Entonces, el glifosato es un herbicida. Entonces, lo que se ha hecho es hacer una soya resistente al glifosato para meter herbicida en los campos de soya y no matar la soya, sino el glifosato. Pero ¿quién vende glifosato? Monsanto. Monsanto siempre cierra el círculo. Segundo, el maíz en Estados Unidos se cultivan pampas gigantescas, no menos de 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas contra las 2, 3, 4, 5 hectáreas que tenemos aquí. El maíz en Estados Unidos está completa y absolutamente subvencionado. Subvencionado. Por eso, no creas, aquí el tema es de corrupción. Monsanto le paga Pero eso lo Porque los países subvencionan a sus bancos, a su agricultura. Acá nunca nos saben subvencionar a los agricultores. Y aquí el maíz híbrido, sacado de híbridos simples, originarios y todo lo demás, produce de 11 a 13 toneladas por hectárea, que es igual o más que el transgénico. Aquí no es un tema de productividad, es un tema de subvención. Acá no hay ni siquiera cuidado por las personas que ver por los productos agrícolas. Y aparte es el país que tiene uno de los que tiene menos agricultura de América del Sur. Hablar sobre las intenciones de una empresa o de una agencia norteamericana, especular sobre esas cosas me parece que está un poco de más. Pero la subvención al maíz es cierto, y que el mayor proveedor pueda ser Monsanto también es cierto. Solo voy al hecho y no digo porque tú sabes que le pagó, no, pero los lobbies para commodities de este tipo, para cosas, son vox populi, o sea, sí, pero eso no es el tema, porque eso no nos debe interesar mucho ahorita. Regresamos al punto original, ¿ya? ¿La agricultura orgánica usa pesticidas? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, utiliza. Muy bien.
Número 2. Entonces, no es porque cero pesticidas. Es un gran mito que la agricultura orgánica use. Debe empezar por ahí, debe ser sesgos y falacias. Solamente una acotación al respecto. ¿Qué? Usa un tipo de Pero pesticidas. ese es dentro del tipo de pesticidas. Todas las agriculturas usan un tipo de pesticidas. Nadie puede usar todos los tipos de pesticidas porque sería un despropósito utilizar absolutamente todos los tipos de pesticidas. También Número fertilizantes, ¿no? Pero, número 2. Vamos a ver si es mejor o no es mejor. Primero vamos a ver si es mejor, antes de ver si es peor, antes de ver si es sostenible o si tiene algún punto que ver Claro, sostenible. o sea, siempre va a haber compromisos, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos positivos de repente? Uno, de mucha gente, y empiezo con las falacias y los sesgos, ¿ya? Y empezar por ahí, ¿ya? Aparentemente mucha gente dice que es mejor, ¿por qué? Porque sabe mejor. Ha habido algunos estudios en medio de broma, otros en serio, voy a poner los enlaces, de que no, la gente, el ser humano no puede distinguir de buenas a primeras cuando un cultivo es orgánico y cuando un cultivo no lo es. O sea, no hay diferencia en el sabor. Yo tengo una acotación que voy a hablar después, porque para mí sí existe una cierta diferencia en ciertos cultivos cuando son producidos en masa versus no, pero es porque los retiran o sea, los cosechan antes de tiempo, o sea, son miles de factores que no tienen nada que ver. Número 2, ¿es mejor por la salud? Aparentemente no. No, en el caso del Golden Rice, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en el caso del arroz dorado. Pero aquí, de nuevo, Víctor, pero aquí quiero hacer la aclaración que para mí sí es muy importante, que lo contrario de orgánico no es genéticamente modificado. Tú puedes tener, no es una falsa dicotomía, no es o tienes orgánico o tienes genéticamente modificado. La mayoría de productos orgánicos son genéticamente modificados. A nivel de general no, pero puedes tener un cultivo no genéticamente modificado, o sea, ya no tienes una soya no genéticamente modificada, pero no la culturas de manera orgánica, o sea, usas no cumples con los ¿cómo se llaman? Con los lineamientos que te da la Asociación Orgánica Internacional, ya, en fin. Hablan por la salud, no, ya. Siguiente, ¿es mejor para el medio ambiente? Y eso es lo que hemos estado discutiendo todo, ¿no? No sabemos si es mejor para el medio ambiente o no. Víctor nos ha dicho que aparentemente se utilizan más pesticidas o se utilizan más agua y más espacio, agua, en general. más espacio que generaría ya hay más estudios impacto. del asunto, los puedo pasar si quieres. Ya. Y ahí, ¿cuál es y ahí sí pues, o sea, ¿tú crees que es mejor para el medio ambiente, Mari, los cultivos? Siempre es mejor un producto orgánico para el medio ambiente. ¿Por qué? Ahora, en principio, las plantas, ese es el otro detalle. La gente no puede ser orgánica porque sí, pues. Necesita un conocimiento profundo de un ecosistema para ser un buen productor orgánico. Un buen productor orgánico puede inclusive no utilizar casi, porque tampoco es cero, casi ni insecticidas ni pesticidas porque hace un adecuado manejo de suelo, de microbiología de suelo y de ecosistema. ¿Qué hace? Asocia plantas, combina variedades y la idea es que saque productividad a su suelo, no que sean 4 miserables rabanitos que no dan ni ganas de comerlo, sino que sean productos realmente esplendorosos, buenos, sustentables y rentables. Lo que pasa es que la certificación orgánica agrupa tantas tendencias que en realidad orgánico se considera cualquiera que se certifica, o sea, es un tema demasiado amplio. Yo preferiría al final decir, si una persona está cuidando, inclusive yo tengo ahorita asesorías en campos que no tienen certificación orgánica, pero los cultivo yo. Yo sé cómo utilizo el agua, utilizo menos agua de lo que utilizan los convencionales, porque yo estoy trabajando con esto y yo puedo decirte que lo hago yo. Y yo trabajo 70 hectáreas de cebolla y utilizo 1/3 de agua que otros fundos. ¿Por qué? Simplemente por diseño, no porque sea orgánico. Pero podrías hacer lo mismo si fuera convencional. Si no fuera orgánico. No tiene nada que ver con orgánico. Y esa es mi otra pregunta sobre eso. O sea, yo prefiero el orgánico. Ya, ese es otro punto. Tú prefieres el orgánico, pero tú crees que debe haber una desambiguación porque la gente usualmente dice orgánico, pero como tú dices orgánico abarca muchas cosas. ¿Por qué? Porque orgánico ya vimos que en verdad no es que no utilices pesticidas. Luego que tienes que cumplir una serie de lineamientos de una organización que es una organización civil, no es una organización gubernamental, la organización que te dé la certificación orgánica, o sea, no baja, no está... Ya es estatal, ya es gubernamental. El Reglamento Técnico Peruano, el RTPO, lo que pasa es que no saben nada, no hay ningún especialista en el... o sea, ya lo reglamentaron, pero existe. Pero no está en práctica. Firman los documentos, pero no hay ningún supervisor. No hay una supervisión. Entonces, al fin y al cabo, es una asociación civil los que se encargan de
Y el otro detalle, yo prefiero el término por eso, vamos al otro término, al término sustentable. Cuando nosotros trabajamos a nivel de discutir teorías, análisis, ensayos, bibliografía, estamos haciendo a un lado lo que es la realidad. Vamos a este tema. ¿Comería yo productos orgánicos en el Perú? Ya. Podemos hablar así con un término de comería yo. ¿Por qué? Porque el problema que también yo tengo es, vuelvo a lo mismo, el manejo ético que se hace en campo de agricultura convencional es horroroso. Porque se da el caso de que cuando se trata de productos que nos lo vamos a comer en el mercado mayorista del Perú, no estoy hablando de exportación, sino nuestro, fumigan muchos productos en la caja en la que están viniendo al mercado para que lleguen sin hongos que son naturales, pues una cosa que se cosecha se tiende a malograr rápidamente. Yo puedo hacerlo con productos orgánicos o convencionales que sé que van a durar 48, 72 horas, pero hay gente que fumiga lo que sea con tal que sea barato, con tal que su producto llegue. Es decir, si no está certificado orgánico o viene de un agricultor sustentable, es muy probable que lo que estemos comiendo es una cantidad de veneno enorme. Te lo digo porque yo voy a veces al mercado, saco una zanahoria y la huelo y, Dios mío, esto es un órgano clorado, o sea, huelo el insecticida y la dejo a un lado y voy buscando. Esta conversación me da a entender que cada vez están más lejos de conocer lo que comen. ¿Qué pasa? Es que el hecho de que tú huelas una zanahoria y que huela algo a lo que tú no esperas que huela no es un indicador de nada. Sí, porque yo he utilizado... No, escúchame. El problema está que justo los insecticidas letales, que realmente después te producen una cirrosis, después te producen un asma, te producen ciertos problemas renales, ¿ya? Están en uso activo en el Perú, están en uso activo. Y son los más baratos. Cuando yo le digo a alguien convencional, utilice 1 litro de esto, le cuesta 145 soles el litro. Y viene el vendedor y dice, no, esto está a 18 soles. Pero lo que yo le estoy diciendo, que no es orgánico, puede durar 24, 40, o sea, tiene un tiempo de duración mínima, metaboliza inmediatamente y no es orgánico, ¿eh? Pero el otro viene y te da un veneno activo que va a seguir activo en el mercado, va a seguir activo en tu mano y va a seguir activo en tu olla. Bueno, pero ¿Qué eso es una tipo de cuestión veneno mala sería práctica. para ¿Qué tipo de buscarlo? veneno? Busca organofosforados, organoclorados, carbamatos. Uno de los órganos fosforados. Ya, busca organofosforados, que son los más actualizados. Ya, pero mi punto Y es busca carbamatos. Ya, pero mi punto es que eso es una mala práctica del agricultor, porque bien podría no ser orgánico y tener buenas Por prácticas. eso te dije que no necesariamente orgánico, sino alguien con cierta conciencia. Lo otro es, por ejemplo, cuando tú te vas, hay una zona, ya lo sacaron en la parada, pero dando la vuelta por Jorge Chávez en el mercado, tenías un sector en que te veían las verduras más hermosas que te puedas imaginar, ¿eh? Porque yo he estado ahí. Pero ¿de dónde venían estas verduras? Eran los mejores poros, los mejores cebollas chinas y las mejores fresas de Lima hace 15 años. Era porque se rompían los colectores de desagüe y se irrigaban con aguas servidas. Mira, que hasta ahí ni problema tengo, pero el problema está que en la época del cólera la gente empezó a caer por comer ese tipo de verduras porque eran aguas servidas, desagües, aguas cloacales. Pero precisamente ahí, pues estoy buscando ahorita la información de que hubo un brote de Escherichia coli en Alemania a partir de unos cultivos orgánicos. Obviamente porque, vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de orgánicos, estoy hablando de gente Creo consciente que este de programa no se debe llamar orgánico, sino buenas prácticas y malas prácticas en la agricultura. Existe una certificación que modificada, se llama Buenas Prácticas Agrícolas. Claro, claro. Y Pero, vale, entonces ¿no crees que deberíamos prescindir del término orgánico? no, porque ¿Por de qué? alguna manera es un inicio es un inicio de regulación. No es un término también porque orgánico significa que es orgánico, que está hecho de carbono. Entonces también hay una mala desagregación del tema. Es pésima. No, yo no voy a defender eso. O sea, mira, yo soy asesora orgánica, yo cultivo orgánico, yo desde que ciertas personitas se volvieron veganas me preocupé porque ya dependía mucho de la alimentación sana. Pero no estoy defendiendo, si te das cuenta, a capa y espada el tema orgánico, sino el tema ético. Ya, bueno, pero el tema ético sí es... ¿No? Y si tú le metes un producto que está y yo me he peleado duro, busca, ya que estás buscando información, busca se me fue el nombre, Dios mío, este herbicida,
este herbicida es un herbicida que es terrible. Bueno, pero no importa, pero regresando, porque ya esos enlaces los pongo en el cuerpo del podcast, y si alguien ha dicho un dato incorrecto también lo voy a corregir. Pero entonces, ¿cuál es el punto central para ti de las buenas prácticas entonces agrícolas? ¿O cuál es el punto? Ya, dos preguntas entonces. ¿Es importante o no es importante hablar de agricultura orgánica? ¿Y tú crees que entonces está mal decir o no? Bueno, depende de tu pregunta, ¿está mal o no decir que es mejor la agricultura orgánica que la agricultura convencional? ¿O depende siempre? Siempre va a depender del manejo de la persona, porque a mí, y aquí honestamente, y de repente alguien me va a colgar por eso, pero no todos los orgánicos son orgánicos. Se cuelgan de la etiqueta orgánica para ponerle mejor precio a su producto. Ah, claro. Porque cuando me dicen, por ejemplo, miel orgánica, bueno, yo lo pienso varias veces porque las abejas pueden volar 3 kilómetros por su néctar. Si estas colmenas están con un cerco alrededor de por lo menos 2 kilómetros de productos orgánicos, sí creo que la miel es orgánica, porque viene de flores orgánicas. Pero si no, las pobres... Y el otro detalle está que las abejas son sensibles a los insecticidas. O sea, una abeja intoxicada nunca va a llegar a poner miel en la colmena. Por ende, y por descarte, no por práctica, por descarte, la miel es buena. Pero los productos genéticamente modificados utilizan menos pesticidas que los productos orgánicos. Ya, no, pero espera un momento, primero. Ya, entonces, un ratito, Víctor. Ya que esa es la parte, pesticidas versus no pesticidas, orgánicos, sea modificado o no. Ahora vamos a la parte de qué pasa cuando los organismos son modificados, y aquí es donde ustedes se empinchan. Pero cálmense. No, ¿sabes por qué? No, es que es por un detalle. Porque mientras, en realidad, tendría que haber habido una aclaración de conceptos antes de irse a un debate. No, porque esto nunca debió ser un debate. Por eso, no debió ser un debate. Pero el asunto está que los productos genéticamente modificados están genéticamente modificados para uno o dos temas. No es que sean súper algo. No, son productos que pueden ser comidos, o sea, no por el gusano, sino por el ecosistema es tan variable genéticamente que eso se llama vigor híbrido. Va a pasar por encima del organismo genéticamente modificado. Lo que sucede es que en el caso del maíz, la modificación va por su principal predator. El principal predator del maíz es el gusano. Por lo tanto, al ser genéticamente modificado, no va a haber tantas fumigaciones para el gusano. Pero han empezado a aparecer áfidos, han empezado a aparecer chinches, que son hemípteros, y otras plagas en compensación porque ya no están los gusanos. Ya, pero ¿sabes cuál es el otro punto? Tú has dicho que no hay superalimentos, pero el problema para mí de los organismos genéticamente modificados es, como dijo Víctor, existe la posibilidad de que sí utilicen menos agua, que utilicen menos pesticidas, y que no existe la posibilidad. No. ¿Estás negando que existe la posibilidad? Sí. ¿Has negado? Ya, bueno. Porque es un manejo. El agua es un manejo, porque tiene que ver no con que el producto pueda o no. No puedes pasar un producto, no puedes hacer de un tomate un cactus. A ver, bueno, eso sí se puede sacar información sobre eso. No, pero estoy yendo al extremo. Pero con el mismo... El punto es que en los casos, yéndonos más allá del ambiente, y esto lo he dicho antes, es, por ejemplo, el arroz dorado. El arroz dorado, que tiene la cualidad de... Bueno, tiene la cualidad de tener vitamina B, sí, que reduce o podría llegar a exterminar la deficiencia de vitamina B de los niños. Eso es una falacia. Tuvo vitamina B. Yo no estoy diciendo que no lo tenga, pero Mari, espera un momento, es que el arroz dorado, ya te lo voy a poner ya. No, voy a otro detalle. No, pero siempre lo tuvo. ¿Sabes cuál es el problema? Que como se lo blanqueó tanto, se le eliminaba comercialmente, por lo tanto ahora se le pone un gen para que tenga más. O sea, ¿entiendes la falacia? O sea, per se, eso ahí tendrías que probarlo. Ya, espera, pero Víctor, hemos hablado de esto, sí. De hecho, así fue como se descubrió la vitamina B1, que es la tiamina, que se descubrió precisamente a raíz de las enfermedades que se causaban por deficiencia de vitamina B. En realidad se descubrió en los pollos, no me recuerdo exactamente ahorita dónde, pero y de hecho de ahí fue donde se nombró a lo que nosotros llamamos ahora vitamina, salió de ahí porque salió del término vitalamina, que significa como que suero vital, no, comida vital o algo así, y ahí salió esto. Pero eso no significa, dadas las circunstancias ahora, en cero, que el arroz dorado, que es un arroz genéticamente modificado para tener perdón, es vitamina A. Vitamina A, vitamina A,
Ay, decía yo, porque tenía B. pero No, por eso, el pero yo arroz te es estoy rico en diciendo, vitamina B. por ya, eso pero dije lo que B. te estoy En A diciendo, no sabía. pero ya, porque es el Es expostor. que comenzaste con la premisa de que por la falta de vitamina B, por eso que yo conocía el caso, pero no como vitamina espera. El punto es que el arroz dorado existe y sirve, y es un alimento genéticamente modificado que está siendo usado para combatir la deficiencia de vitamina A. Ahorita no recuerdo la enfermedad, pero es una enfermedad que causa muchas muertes al año en infantes. ¿Cuántas muertes? 670.000 niños mueren cada 5 años por deficiencia de vitamina A en países donde tradicionalmente comen arroz, ¿no? Y eso puede ser... Si se eso- y eso modificara puede este ser- arroz, si claro. se le pusiera No, es que este gen transgénico para que produzca vitamina A, se evitarían toda esa cantidad. Me entra el gen de selección genética. Pero ese es otro tema, no hablemos de eso ya. El tema de Por eugenesia eso. también ya lo hablamos antes. Sí. Claro, que si esos Es que niños, por- si es que un padre decidió no tener un hijo bajo condiciones que sabe que no lo va a poder alimentar, es un tema... Ya, pero ves, es otro tema. Que te importe o no te importe la muerte de los niños es otro tema, pero así admites que puede evitarse gracias al arroz genéticamente modificado. No he dicho que no me importe la muerte de los niños. La verdad que quisiera cortar el tema de transgénico porque vuelvo a dar lo mismo, no era tema de esto y vamos a seguir. Tenemos dos posturas tan desencontradas porque no estamos en la especialidad que es difícil, pero sí, por ejemplo, solo para dar un detalle, se hizo unos estudios muy interesantes para darle una cantidad de caroteno enorme a las sandías en Israel, y lo cual me pareció interesante, porque es una fruta grande que eficientemente podía acabar con los problemas de vitamina A para estos niños que se morían por el consumo de arroz, porque igualito, lo que pasa es que la gente solo consume arroz, cualquiera se va a morir. Cuando consumes una sola cosa, eres monotemático en tu comida, te vas a morir de lo que te falta, ¿no? Y se hizo otro estudio de unos tomates que yo los he sembrado, moraditos, muy lindos, muy ricos en antocianinas, ¿no? Para lo que era el consumo de estos antioxidantes para mejorar los procesos metabólicos. O sea, se empezó a hacer un estudio genéticamente modificado para que estos alimentos pudiesen ser superalimentos. Pero vuelve a lo mismo, estos tomates son tan sensibles a plagas y enfermedades porque uno no puede hacer una planta a la cual no le ataque el ecosistema para nada. Bueno, ya para cerrar el tema, porque por ejemplo Nassim Taleb, que es un matemático dentro de la farándula racionalista, que es uno de los pocos que está en contra de los organismos genéticamente modificados porque dice que eso va a tender al monocultivo y va a hacer que las plantas sean más susceptibles en casos de plagas. Esa es una amenaza real, ¿no? Ese es el argumento de Taleb para estar en contra de los monocultivos. Bueno, pero para cerrar entonces. Sí, no, que de lo que he revisado no he encontrado ninguna evidencia que sugiera evidencia que en términos generales el producto genéticamente modificado sea mejor que el producto orgánico. Yo sé que acá no estamos, digamos, comparando necesariamente entre una y la otra, ¿no? Hay evidencia de que, claro, depende del lugar donde se cultive. Normalmente los productores orgánicos son más cuidadosos, son más dedicados y puede ser que muchos lugares como los de tu granja sean tengan mejores productos que otros agricultores que tengan productos genéticamente modificados. También puede pasar a la inversa, ¿no? Lo que a mí sí me parece importante es que se invierta un montón en investigación para poder utilizar cualquier tipo de genética, no importa de qué animal, para reducir la cantidad de pesticidas, para reducir la cantidad de fertilizantes, para aumentar la eficiencia del agua, para utilizar menos tierras, y de eso hay harta evidencia que en muchos casos los productos genéticamente modificados pueden solucionar ese problema. También, obviamente, una nueva tecnología genera también nuevas amenazas y hay que por eso estar al tanto y cuidadosos en probar estos productos antes que salgan al mercado, ¿no? Tampoco creo que haya una conspiración, de los agricultores en Estados Unidos. Cada agricultor tiene sus tierras y ellos van a comprar la semilla que mejor les convenga. Y normalmente eligen las semillas de Monsanto, las semillas genéticamente modificadas. ¿Por qué? Porque les resulta más barato. Gasta menos tierra, gasta menos agua, y la papaya o lo que sea le sale más grande y no tan chancada como a veces se encuentra uno de los productos orgánicos, ¿no?
Entonces es una cuestión, un comentario general. Pero Entonces, en mi caso particular, yo no perdería plata comprando un producto orgánico, salvo que tenga noción, digamos, de que ese lote o de que ese productor utiliza más pesticidas o que no lava bien los productos, etcétera. Si tengo yo información directa y yo no utilizaría como criterio jamás el que sea genéticamente modificado o orgánico, así como no utilizo el criterio de que algo es bueno porque es natural y malo porque es artificial. Me parece que es una cuestión personal y solamente Mari ya hizo la aclaración de que no todo lo que es orgánico es bueno ni todo lo que no es orgánico es malo, que creo que es una falsa dicotomía y creo que también tenemos que separar el tema del tema real y todo como que todo lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Toda la propaganda que hay, que es la feria orgánica de aquí, que la feria orgánica de allá, y el tema central simplemente era ver si es que son mejores o no. Ahora, fuera de eso, yo creo que cada uno es libre de gastar su plata como se le dé la gana, ¿no? Si quieres pagar por tus productos orgánicos, paga. Pero un tema que a mí se me parece importante y que lo conversé con Mari era, yo creo que sí debe ser importante que cada uno sepa por lo menos sembrar algo. Porque en caso de apocalipsis zombie, todos tenemos que por lo menos saber cómo funciona, tener un contacto un poquito más directo con de dónde viene, cómo producimos alimentos, ¿no? Porque simplemente es una herramienta más. Deberíamos saber y conocer un poquito más de las herramientas que nos pueden ser útiles. En realidad, en caso de un arca, yo salvaría a los artesanos, a los viejos agricultores, algún herrero, dentro de los artesanos obviamente, y uno que otro ingeniero. ¿Y tu bardo para que te cante? ¿Ah? Una guitarra. Los artesanos de todo tipo, porque en realidad son los que construyen las sociedades. Estamos tan separados que somos inútiles ante la naturaleza y eso parte de esta conversación. O sea, siento una lejanía sobre la realidad que me gustaría llevarlos de tour al mercado mayorista, a las tiendas de agroquímicos, me gustaría llevarlos de tour a las tierras, al campo, pero en cosas reales, para que vean el por qué al final es un tema de que no sabemos, hasta por un mínimo de confianza o desconfianza, no sabemos quién nos da de comer. Sí. Eso es un tema, a mí me parece que también es más un tema principal ese de ahí. Porque mucha gente se deja guiar por la etiqueta de si es orgánico, si no es orgánico, que es probiótico, que tiene tal cosa o cual cosa, pero ni siquiera sabes qué significa. O sea, ¿qué es probiótico? Claro, es una mentira. Todas las definiciones están basadas en otras definiciones o en propaganda. Y esto lo he discutido con un amigo en el Facebook que tengo es ingeniero en ciencias alimentarias, y un día dice, para usted hace sus pots, ¿no? ¿Cuál es el mejor yogur? Y lo llamo y le digo, oye, no existe yogur en el mercado comercial, porque son leches a los que se les mete un cultivo, porque la legislación peruana no establece exactamente que el yogur es una leche de vaca o de cabra según el tipo de bacteria que le pones. En el caso de yogur es un Bacillus vulgaris con un Lactobacillus vulgaris, que es una simbiosis que ataca la leche. O sea, ese es el yogur. El otro es el kumis, el otro es el kefir y el otro son leches activadas. Pero como la legislación no conoce esto y quien lo hizo no conocía el reglamento, le sacaron por un costadito la guaracha y las empresas venden una leche basta que le echen cualquier bacteria y ya es probiótica, ya es... El verdadero yogur no dura. El verdadero yogur no dura. O sea, las botellas de yogur, cuando fueron los apagones en la época del terrorismo, hasta entonces hubo yogur, hasta el 88, 90. ¿Por qué? Porque cuando se iba la luz, estallaban todas las botellas de la tienda. Porque estaba vivo. Bueno, pero no sé si desde cuándo, pero leche en polvo le meten el yogur hace años, en todo el mundo. Bueno, pero por eso no tiene que ver. La leche en polvo es leche deshidratada. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. No, pero la meten después de que se dio que le echan leche al yogur después la conversión al yogur, ¿no? Bueno, ¿cómo? O sea, es leche que tiene un montón de lactosa cuando el yogur debería tener poca lactosa. Entonces, pero leche en polvo, o sea, si no se da la temperatura ideal, no se acaba de consumir la lactosa, o sea, la lactosa no se transforma. Ya te entiendo, sí. Entonces, tiene mucho más lactosa de la que debería tener un yogur
digamos, Eso sí. bien hecho, ¿no? Pero es porque ese es un simplemente problema para es la más gente comercial. intolerante. Pero yo creo que Sí, ese- sí. ya, eso, Sí, y sí. de nuevo ese es un tema más grande que es que tenemos que saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo. Seamos propios en lo que hablamos, así de simple. Sí, pero también buscar informaciones primarias, ¿no? Porque A eso voy. porque si yo digo orgánicos porque revisé la parte de atrás Aló. de un paquete de manzanas que decía orgánico y leo lo que dice ahí, eso no me da una... ¿Qué pasa? Ya. Bla, 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 que tenemos que saber conocer nuestros términos, buscar fuentes primarias, no dejarnos llevar tanto ni a favor ni en contra y tener cuidado con ser un contrarian. Ser un contrario significa estar en contra de todo lo que... por ejemplo, si tal persona, ya lo hablamos en el programa pasado, ¿no? Si tal persona habla sobre A, B y C y tal persona A es falso, eso no significa que B y C sea falso, es necesario analizar punto por punto. Y vamos a cerrar. Ay, muchas gracias María por acompañarnos. De nada, daba para Gracias. varias horas. Sí. Y vamos a cerrar Gracias, con estuvo la... muy interesante. Sí. Vamos a cerrar Gracias. con la cita racional. Y la cita racional es: el mundo del hombre contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia, el dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía y la predicción a la profecía. Y es de Mario Bunge. Porque como que le falta la cereza a ese pastel. Mario Bunge. Sí. Bueno, y así concluye la edición 39ª de la Guía Escéptica, que ya veré después qué título le pongo. Y recuerden escribirnos con sus mensajes y correcciones al correo guiaescéptica@gmail.com o a la página de Facebook Guía Escéptica o en Twitter como @Guía Escéptica, escucharnos en iVoox, en iTunes o en cualquier plataforma. Y nos escuchamos la próxima semana con la edición 30. No, ya estamos 40 ya. Sí. Esto es 39. Con la edición 40ª. Cuadragésimo. Sí. Y nada más, ya. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Bye. Ponemos pausa.